En estas fechas especiales que se llaman las Navidades, para todo cristiano representa un reto, especialmente saber si las Navidades se encuentran en las Sagradas Escrituras. Si como cristianos debemos, no debemos, cuál debe ser nuestra posición en relación a esta festividad tan común y además tan comercializada. Estas preguntas y quizás muchas otras, cada familia se las ha planteado ante la decisión de celebrar o no celebrar. Como cristianos y considerando la Biblia como nuestra guía de conducta, vamos a consultarla para conocer cuál sería el sentido o el propósito de una festividad tal y si realmente esta es mencionada en las Sagradas Escrituras, y analizaremos otros elementos también muy significativos. Celebrar realmente la Navidad es celebrar el nacimiento de Jesús. Perdón, esa sería una pregunta que todos nos hemos hecho quizás. ¿Nació realmente Jesús el 25 de diciembre? ¿Celebraba la Iglesia del Nuevo Testamento, la Iglesia Apostólica, las Navidades? ¿Sabemos nosotros lo que la Biblia dice al respecto o si dice algo al respecto? Bien, estas y otras preguntas vamos a considerarlas. Vamos adelante y lo primero que debemos entender es el término Navidad. ¿Qué es Navidad? Porque la hemos escuchado quizá durante muchísimos años y es importante que sepamos que la palabra Navidad procede del latín nativitatem y que este término literalmente significa nacimiento. Así pues, ya tenemos claro que cuando se habla de Navidad se está hablando de nacimiento, y ahora queremos ver cómo esta festividad ha llegado al mundo occidental y se ha institucionalizado como una verdad absoluta. Bien, la institución que la ha presentado como tal es la Iglesia Católica Romana, y a partir de esta institución se establece la Navidad con el 25 de diciembre como una festividad religiosa. Veamos el contexto de esta situación. Jesús no nació el 25 de diciembre y tenemos todas las evidencias bíblicas que lo confirman. La primera de ellas podemos analizarla en Lucas 2:8. Se nos dice acerca de Jesús: habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Esto no podía ocurrir en Palestina en el mes de diciembre. ¿Por qué razón? Los pastores de ovejas siempre traían sus rebaños desde las laderas de las montañas y campos y las acarreaban no más allá del 15 de octubre. ¿Por qué? Debían protegerlas del frío y de la temporada de lluvias que seguía a esta fecha. Así que, además de que las lluvias empezaban a partir del 14 de octubre, 14-15 de octubre, y el frío vendría poco después, llegando a temperaturas bajo cero en Belén en el mes de diciembre, es algo absolutamente irreal que algo así se realizara. Notemos además que la Biblia misma prueba en el Cantar de los Cantares del rey Salomón, capítulo 2, versículo 11, y además en Esdras 10, 9 y 13, que el invierno fue tiempo de lluvia, lo cual no permitía a los pastores de ovejas permanecer en los campos abiertos durante la noche. Por lo tanto, no era posible que un 25 de diciembre, en el área geográfica en la que nos estamos situando en Belén, en el Estado de Israel actualmente, en el cercano Oriente, los pastores estuvieran al raso y las ovejas estuvieran expuestas a temperaturas bajo cero. Entonces, si esa es la realidad inminente, ¿cuándo nació Jesús? Entonces, esta sería la pregunta automática que nos surge. Bien, hay algo importante que nosotros debemos considerar, y vamos a tomar la cita de comentarios de Adam Clarke
que es un comentarista prestigioso dentro del elenco de los estudios acerca de la Navidad. De hecho, era una antigua costumbre de los judíos de esos días enviar fuera sus ovejas a los campos y desiertos cerca de la Pascua, es decir, al inicio de la primavera y comienzo de las primeras lluvias. Era el periodo en el cual los pastores se iban a las montañas con sus ovejas. Por lo tanto, nos estamos moviendo entre el periodo de primavera, marzo-abril, hacia aproximadamente septiembre y máximo mediados de octubre, cuando las ovejas estaban al raso. Así que está absolutamente fuera de prueba histórica la presencia de los pastores el 25 de diciembre cuidando sus ovejas en Belén. Bien, considerando estas mismas declaraciones, es muy importante considerar que el informe bíblico dice durante el tiempo que estaban afuera, obviamente los pastores estaban vigilando las ovejas noche y día. Ahora, cuando caían las primeras lluvias tempranas, que eso ocurría aproximadamente en nuestros meses de octubre y noviembre, entonces estas ya eran mantenidas fuera del campo abierto durante ese tiempo. Así pues, ellos ya reconducían ahora sí sus rebaños de regreso y obviamente ellos no se encontraban en ese lugar, en esa fecha, realizando estas actividades. Sin embargo, si no era así, ¿de dónde nos llega a nosotros celebrar la Navidad? Y esta es una pregunta también claramente justificada. Bien, la Enciclopedia Americana nos dice que la Navidad, de acuerdo a muchas autoridades, no fue celebrada en el primer siglo de la Iglesia cristiana. La usanza general de los cristianos era celebrar la muerte de personas de renombre en vez de su nacimiento. Así que cuando simplemente analizamos la estructura cultural de ese momento, no eran los nacimientos los que se celebraban, sino las muertes. Ahora, algo importante es que cuando nosotros hablamos de este aspecto específico, sabemos que se estableció la memoria de este evento, el nacimiento de Cristo, en el siglo IV de nuestra era. Y en el quinto, la Iglesia Occidental Romana ordenó celebrarlo sustituyendo la antigua festividad romana que festejaba el nacimiento del sol, ya que se desconocía la fecha exacta del nacimiento de Cristo. Así que en el siglo IV empieza esta inclinación a la celebración. El siglo V de nuestra era se establece por primera vez en una combinación de la adoración al nacimiento del sol con ahora el nacimiento de Cristo. Continuemos ahora viendo la definición que nos da la Enciclopedia Católica misma acerca del nombre Navidad y de la festividad como tal. Se nos dice: la Navidad no estaba dentro de las primeras festividades de la Iglesia. La primera evidencia de esta fiesta viene de Egipto. Esas costumbres paganas se centraron cerca del mes de enero, originando las Navidades. Y además encontraremos esta verdad en las Escrituras. Solo los pecadores, no los santos, celebraban su nacimiento. Esa es una declaración muy importante y enfática de la Enciclopedia Católica, que confirma, uno, no es ninguna práctica bíblica. Segundo, no era practicado por la Iglesia de Dios en ese tiempo. La Enciclopedia Británica también nos dice respecto a la Navidad que no estaba dentro de las primeras festividades de la Iglesia. No fue instituida por Cristo a los apóstoles o por ninguna autoridad bíblica de la cual tengamos prueba. Por lo tanto, sí tenemos evidencia histórica de que es una herencia insertada, combinada del paganismo. Vayamos algo más adelante y observemos cómo se fue desarrollando esta costumbre pagana. Bien, la Enciclopedia Schaff-Herzog
que es una autoridad en este tema, introduce un artículo sobre la Navidad que es realmente importante, y de hecho se nos dice cuán mucho dependía la fecha de la festividad de la pagana Brumelia, que era el 25 de diciembre, siguiendo la de Saturnalia, del 17 al 24 de diciembre, celebrando el día más corto del año y el nuevo sol, sin poder ser determinado con mucha exactitud. Las fiestas paganas Saturnalia y Brumalia estaban muy estrechas y profundamente arraigadas a las costumbres populares para ser colocadas a un lado de las influencias cristianas que ahora estaban ganando sobre el paganismo. Así que el festival pagano con sus festividades fue tan popular que los cristianos estaban contentos con la excusa de continuar su celebración con muy pocos cambios en lo espiritual. Lo que simplemente se hizo fue la combinación, la amalgamación, sustituyendo el día más corto del año con ahora el nacimiento de Cristo. Y se convirtió entonces en una institución religiosa cristiana como resultado de esa amalgamación. Bien, ahora vayamos al real origen de la Navidad. Bien, las enciclopedias anteriores nos citaban que tienen un origen egipcio y también babilónico. Vayamos en primer lugar con el mito babilónico, que es muy significativo. Bien, empieza con Nimrod. A Nimrod lo tenemos nosotros en Génesis capítulo 10. Y precisamente desde los versículos 6, pasando por el 8 hasta el 12, se nos presenta el nombre Nimrod en hebreo, que viene de la derivación de Marab, que significa el revelado. Y sabemos que con él se instauran las primeras civilizaciones, se construyen también las primeras ciudades. Y es a partir de aquí que encontramos esta primera estructura. Vayamos algo más adelante y veamos más detalles al respecto. Bien, ¿cuál es la relación entre Nimrod, la mitología babilónica y la Navidad? Bien, la enciclopedia nos sigue analizando este tema y nos dice que Nimrod tenía una madre. Esta madre, de acuerdo a la tradición, se llamaba Semiramis, y después de que Nimrod muere en una forma muy inesperada, su madre, que además era madre y esposa, propagó la creencia de la sobrevivencia de Nimrod como un ser espiritual. Así que entonces se estableció la orientación hacia un árbol grande de pino, diciendo que había crecido de un día para otro. Y después también un tronco seco simbolizaría esa nueva vida de Nimrod, que se convirtió en ese majestuoso e inmenso árbol. Así que en cada aniversario de su nacimiento se rememoraba el 25 de diciembre. Considerando las declaraciones que había hecho Semiramis y también el tipo de rito que se estableció, ella recibió el nombre de la reina del cielo en Babilonia. Y Nimrod también diversos calificativos, como el divino hijo del cielo, etc. E inclusive tenemos otras versiones como Baal, el dios del sol. También se le denominaba la madre y el niño, cuando también hay imágenes de Semiramis cargando a Nimrod en su niñez. Y este culto a la adoración de la madre y del niño se regó por todo el mundo. Y conocemos que se extendió de tal manera que la encontramos en Egipto, con Osiris, en Asia con Cibeles y Deaulius, en la pagana Roma con Fortuna y Jupiterpur, y hasta en Grecia, China y Japón. Ahí en el Tíbet se pueden encontrar los equivalentes de la madre con el niño. Pensemos que el territorio de Babilonia era geográficamente
un área de cruce de culturas y de rutas comerciales, lo cual facilitó la extensión de esta mitología y tradición. Así que el origen real de la Navidad se remonta todavía más atrás. Si recuerdan, lo habíamos mencionado, Egipto también. Así que si habíamos hablado de la antigua Babilonia, tampoco podemos olvidar que también en Egipto encontramos una mitología semejante relacionado con el hijo de Iris, que es también tiene una madre, y esa es la reina del cielo, y este hijo de Iris nació el 25 de diciembre, así que el paganismo celebró esa famosa fecha del nacimiento del sol, y en la mayor parte del mundo conocido, entonces cristianizado, se combina ahora con el establecimiento del nacimiento de Cristo, aprovechando esa misma imagen pagana de la madre y el hijo. Vayamos algo más adelante, porque la Navidad no solamente está relacionada con esto. Tenemos toda una serie de coronas navideñas, la tradición del muérdago, el dulce del leño navideño, etc. Hay toda una serie de cuestiones. Bien, todo ello está relacionado entre sí. Por ejemplo, dentro del paganismo antiguo encontramos el muérdago, que fue usado en las festividades del solsticio de invierno, porque fue considerado sagrado para el sol, porque se suponía que de él procedía un milagrosos poderes curativos. La costumbre pagana, por ejemplo, de besarse debajo del muérdago fue uno de los primeros pasos en las noches de borrachera y de parranda seductora que se celebraba por la muerte del viejo sol y el nacimiento del nuevo solsticio de invierno. Así que tiene elementos claramente paganos, no solamente la Navidad en sí, sino también todos los elementos que la rodean, pero todavía hay más. Recuerden que hay bayas o moras benditas que fueron también considerados sagrados para el dios sol. Por ejemplo, el dulce del leño navideño, o el Yule log, es en realidad el leño sol. Yule significa rueda, un símbolo pagano del sol. Todavía hoy profesos cristianos hablan de la sagrada Pascua navideña, y eso recuerda también ese leño que Semíramis usó como símbolo del renacimiento de Nimrod. Así que todo ello tiene un contexto claramente pagano. Bien, vayamos a algo más y veámoslo un poquito más en detalle. Esta es una declaración en inglés, la vamos a intentar hacer algo más breve en cuanto al tronco seco. Este no es un elemento que podemos pasar casualmente por sí, porque de nuevo tiene esa gran importancia relacionada con el sol. De hecho, el tronco que procede de la madre tierra y se eleva hacia el sol, del cual recibe también en combinación desde abajo hacia arriba la potencia y el desarrollo del crecimiento del sol, es un símbolo más de la fuerza creativa del sol en el mundo pagano, y al mismo tiempo la dureza y la resistencia de la leña. También hay otros elementos significativos, como el encender velas y hacer fogatas como una ceremonia de Navidad. Esta de nuevo confirma la tradición pagana de realizarlo. La Enciclopedia Americana nos dice: la sagrada corona navideña, es decir, esa corona que se hace, el muérdago, el dulce del leño navideño, son reliquias del paganismo precristiano. El libro Preguntas y Respuestas, compilado por Frederick J. Haskins, hallado en cualquier biblioteca, dice: el uso de coronas navideñas se cree, según autoridades, que puede ser rastreado hasta las costumbres paganas de decorar edificios y lugares de adoración en las festividades que tomaron lugar en los mismos tiempos de la Navidad. El árbol de Navidad viene de Egipto y su origen se fecha desde un periodo mucho anterior a la era cristiana. Así que el árbol y los elementos decorativos tienen todo un pasado que trae consigo una serie de connotaciones. Bien, aquí tenemos el famoso Santa Claus o San Nicolás,
que de hecho corresponde al nombre de un arzobispo católico romano que vivió aproximadamente en el siglo V, o si lo recuerdan es en el siglo V cuando se instaura la Navidad como tal. Y en la Enciclopedia Británica, en la edición número 11, se puede leer: San Nicolás fue un arzobispo de Mira, un santo honrado por los griegos y los latinos, el 6 de diciembre, una leyenda de su otorgado y furtivo dote sobre las 3 hijas de un empobrecido ciudadano, se dice haber sido originado en la vieja costumbre de dar regalos secretos en la noche de San Nicolás, 6 de diciembre. Fue subsecuentemente transferido a las Navidades. Por esto se ha asociado la Navidad con Santa Claus. Así que de nuevo también tenemos esa conexión que fue amalgamando y formando la Navidad en una institución cristiana, supuestamente. Bien, vayamos en detalle específico al árbol de Navidad. Aunque muchas personas creen que el árbol de Navidad es de origen romano, acabamos de mencionar que ya los antiguos egipcios celebraban el fin del año con una ceremonia en que llevaban una penca de palma que tenía 12 hojas. Entonces, cada hoja representaba un mes del año. Al terminarse la ceremonia, encendían la punta de cada hoja y apilándolas todas en forma de pirámide, formaban una hoguera en honor del dios Thor. Así que nos damos cuenta que esa forma piramidal no es tampoco baladí, tiene un elemento significativo de adoración también pagana. El origen del árbol navideño también está relacionado en nuestro milenio, y en el segundo y el tercer milenio continuaba viva, especialmente entre los pueblos indoeuropeos que se estaban expandiendo de hecho por Europa, provenientes de Asia. Y ellos consideraban los árboles como un símbolo de las fuerzas fecundantes de la madre naturaleza, por lo que le rendían culto. Así que era un objeto de adoración, los árboles como tal. Cuando leemos en las Sagradas Escrituras, está fuera de comprensión ver cómo también en el tiempo del paganismo del Antiguo Testamento, Dios prohibió estrictamente esos jardines y esa serie de adoraciones a los árboles, porque tenían esa misma connotación. Así que parece ser que la costumbre del árbol de Navidad, como lo conocemos hoy, nació en Alemania en la primera mitad del siglo VIII como tal, y estando predicando el misionero británico San Bonifacio un sermón el día de Navidad. Recuerden que la Navidad se instauró separadamente del árbol. Eso es importante que lo entendamos, porque ya la encontramos en el siglo V institucionalizada, aunque ya empezó en el siglo IV. Ahora, la Navidad se estableció sin el árbol. Era, en primer lugar, solamente el nacimiento de Jesús. Ahora, ¿qué ocurre? En el siglo VIII se instaura también el árbol aquí, y este San Bonifacio es considerado el apóstol de los alemanes, y este árbol que ellos adoraban, porque es la tradición druida de los alemanes a través de los pueblos celtas, el San Bonifacio, que era el misionero que los estaba evangelizando, quiso hacerles ver que no era nada sagrado ni inviolable, así que lo derribó. Y al derribarlo, el árbol al caer fue destrozando todos los arbustos excepto un pequeño abeto, que es exactamente este árbol en forma de pirámide. Piensen que no era el abeto originalmente, sino que era el roble el que los alemanes consideraban sagrado. Ahora, San Bonifacio interpretó la supervivencia del arbolito como un milagro, y entonces él declaró en su sermón: llamémosle el árbol del niño Dios. Entonces, los años subsiguientes los cristianos celebraron las Navidades plantando abetos, y ya en el siglo XVI se decoraban los abetos en Alemania para festejar la Navidad. Así que nosotros vemos todo el transcurso cronológico
de esta institución. De hecho, el fuerte roble fue en muchos casos el árbol rey. Al llegar la caducidad de sus hojas, su aspecto desolado era compensado con diferentes adornos. Esos adornos se lo ponían los pueblos célticos, ya que pues daba un aspecto muy hasta terrorífico. Y de esa manera era el espíritu de la naturaleza que se creía huido. Así que la leyenda cuenta que en la primera mitad del siglo VIII, tal como habíamos mencionado, cuando este abeto es preservado después de que el roble es caído, se convierte en ese momento en el famoso árbol de Navidad. Habíamos mencionado que ya colocaban sobre el roble desnudo, sin hojas, adornos, ya que lo consideraban una deidad. Obviamente eso se transfirió también en la práctica y ahora y en la aceptación del abeto. Y de ahí tenemos nosotros pues toda una serie de decoraciones que se colocan en el árbol de Navidad actual y que tienen como origen esa adoración a la Madre Tierra y al Padre Sol como dioses. Seguimos adelante porque la mayor parte de las decoraciones navideñas tradicionales son herencia directa de los países del centro y norte europeo, que tal como habíamos dicho, rendían culto a este árbol. El árbol de la Navidad entonces era un símbolo del sostenedor del universo, porque a través de su tronco conectaba lo terrestre con lo celestial, y por esa razón se le agregaban luces, esferas, campanillas de diversos colores, mezclados con oro y plata, con el fin de permanecer en forma viva esa conexión entre la tierra y el cielo. Posteriormente surgieron versiones que fueron variando, y entonces aparecen decoraciones como San Nicolás con sus renos, con los trineos, con los regalos, los villancicos, los tambores, se añade la música y toda una serie de elementos que se van añadiendo, de la misma manera que hemos visto cómo ha ido aumentando y creciendo y haciéndose inmensa esta institución denominada cristiana. ¿Qué hemos considerado y hemos comprendido hasta aquí? Punto 1. La Navidad no es una institución que Dios ha establecido. 2. No tiene ninguna base bíblica. Y todo lo que rodea el contexto de la Navidad fue el resultado del desarrollo del paganismo en combinación con el cristianismo. Así pues, el término Navidad, que celebra en teoría el nacimiento de Jesús, está históricamente errado y está fundamentado en el paganismo. Así que la Navidad como tal, siendo cristianos, queriendo vivir a la luz de la verdad, es algo totalmente injustificable en su práctica, de acuerdo a la luz de las Sagradas Escrituras. Muchas gracias.